Enorme, Jorge Escobar, Sebastián Díaz y este servidor Alberto Quintana desde los estudios de Radio I99. Nos estaba escuchando usted haciendo todas estas reflexiones de cómo ha sido la jornada y cómo han sido estos 12 días, ¿no? Hoy es el día 12, todavía estamos acá en el día 12, allá en Oriente Próximo, pues ya estamos en madrugada de martes y en todo caso una situación que se vuelve tan tensa, tan preocupante para la humanidad. ¿Cómo le va? ¿Qué lectura sacamos de todo esto? ¿Qué Bienvenido. tal? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos y a quienes nos escuchan, a todos ustedes. Bueno, yo creo que se está cumpliendo, yo diría que más bien estamos en una bajada de tensión evidentemente el ataque del día sábado pasado por parte de los Estados Unidos a las tres centrales nucleares de Irán tenía como objetivo la anulación de dichas centrales en cuanto productoras de uranio enriquecido. Del propio secretario de Estado Rubio desechó la idea de que Irán no pueda tener energía nuclear para fines como puede ser la electricidad, etcétera. Lo que no puede es para tener una bomba atómica justamente con el uranio enriquecido. Y de allí las posibilidades que se abrían eran muy pocas. Por el lado de Estados Unidos, evidentemente, ese era el objetivo. Más aún, para el presidente Trump, la idea era que, y creo que sigue siendo, que de aquí no vamos a una guerra larga ni a una guerra sostenida, peor una invasión terrestre, sino que con este ataque y otros que pudiera haber en caso de ser necesario, se sentaban las bases de la paz. Por el lado israelita, el tema no es solamente la anulación de las centrales nucleares en cuanto productoras de acero enriquecido, sino también la caída del régimen de los ayatolas, porque ellos consideran que ese régimen teocrático que está desde 1979 es el que impulsa todo la crisis del Medio Oriente, y desde ese punto de vista el planteamiento de Israel es una remodelación del Medio Oriente, un nuevo estatus del Medio Oriente que podríamos llamar la paz hebraica, es decir, una nueva paz de desarrollo, de crecimiento en ese sentido. Una de las cosas que se comentaban, que una de las respuestas posibles de Irán podría ser atacar bases norteamericanas, tanto en los países como Siria o Irak, como en otros países árabes que no están en el conflicto. Y como hemos visto, pues haberlo hecho fue un disparo en el pie, porque eso no es aceptado por los países árabes, que no están dispuestos a entrar en una confrontación, ni muchísimo menos por Irán. Irán Claro. está más solitario que nunca. La pregunta que yo tengo es, ¿qué es lo que está pasando al interior del régimen? Hay un consenso de la cúpula iraní, va a seguir el ayatollah Khamenei, va a haber una caída. ¿Qué va a pasar con la opinión pública iraní, que es contraria al régimen teocrático de los ayatolas? Esas son las preguntas que en este momento están presentes. Por supuesto, es la que nos hacemos todos. Nos saltan esas interrogantes, esas grandes interrogantes. ¿Qué es lo que pasa a la interna ya en la República Islámica de Irán, ¿no? ¿Qué estará pasando? Pues precisamente en el criterio, en la opinión del ciudadano de a pie, de todos quienes de alguna manera también han venido haciendo observaciones a la forma como se conduce el régimen teocrático, ¿no? Que lidera alguien que no ha sido elegido, pero que tiene más de 3 décadas frente al gobierno e impone su criterio, ¿no? En lo político y en lo religioso. Ahora justamente, ¿no? Como que se le acabaron los caminos o se le cerraron los caminos a la dirigencia iraní. Y digo esto porque precisamente aquella amenaza de cerrar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz también tenía pues los reparos de China, el otro gran gigante
de la economía y del gran poder mundial, porque afectaría pues su suministro de petróleo y de gas. Lo propio, la Unión Europea se hubiera visto afectada. Entonces son una serie de circunstancias que de alguna manera pues han mermado esas posibilidades de Irán, ¿no? De írsele encima no solamente a Israel y a Estados Unidos, sino a toda la colectividad occidental, ¿no? Así es, definitivamente. Por eso realmente este proceso de los últimos 2 años en realidad ha sido un proceso de aislamiento de Irán en el Medio Oriente. La estrategia de Irán en años anteriores había sido combatir a Israel desde los países limítrofes, tanto el caso de Hezbollah desde Líbano, Hamas en Gaza, Siria y, aunque no es limítrofe porque queda lejos, pero con los hutíes, que son los que siempre han estado amenazando en Yemen con el cierre del estrecho de Hormuz. Pero Israel en estos últimos años, y en este último año sobre todo, después de lo de Gaza, ha ido liquidando prácticamente a Hezbollah, a Hamas. En Siria cayó el presidente, ahora es otro presidente, y si bien es cierto, subsisten grupos proiraníes, sin embargo, ya el cambio de gobierno es total, y lo único que quedan es este grupo que está en Yemen, que amenaza con el cierre del estrecho de Hormuz, pero como digo, nunca se ha considerado eso una amenaza real por las implicaciones que tendría, ya que el 20% de petróleo que circula por dicho estrecho básicamente va a China, la ruta es Asia. Entonces, una vez que Irán ha perdido a todos sus grupos que atacaban a Israel desde la frontera, el enfrentamiento ha sido directo entre ambos. Comenzó con el ataque de Israel a Irán y posteriormente con lo que Estados Unidos ha hecho. Y aquí estamos nosotros ya, como quien dice, con las consecuencias de todo lo que ha pasado. Es decir, Irán se presta a sentarse a la mesa de paz. Veamos a ver qué implicaciones tiene eso. Usted comentaba antes de la entrevista de que había ido el ministro de Relaciones Exteriores de Irán a visitar a Putin. En realidad Rusia nunca estuvo interesada en meterse en un conflicto. Bastante tiene con Ucrania. Y si bien es cierto, ha perdido a su gran par, que es Siria, el presidente sirio, pero tampoco en este momento va a echarse a una guerra con lo desgastada que está frente al poder de los Estados Unidos, que ha sido realmente avasallante, como se lo demostró el sábado pasado. Columnista de importantes medios de comunicación, analista en temas internacionales, rector de la Universidad Tecnológica ECOTED. Estamos conversando a esta hora con el doctor Joaquín Hernández Alvarado. Permítame que Jorge Escobar tiene otras consultas para usted. Gracias, Alberto. Doctor, qué gusto verlo. Gracias, Jorge. Igual. Doctor, un poco también analizar este discurso de minimización de Donald Trump en torno al ataque en Qatar, ¿no? Por parte de Irán. Ha dicho que de los 14 misiles que se lanzaron, al menos 13 fueron desviados y uno no tuvo mayor impacto. Es decir, su consecuencia fue marginal, no hubo muertos y tampoco heridos. Eso más lo del fin de semana, mientras lo escuchaba, doctor, y por eso mi pregunta, significa que el brazo de Estados Unidos se ha hecho sentir y por eso hoy Trump ha anunciado un eventual cese al fuego que sería oficializado en las próximas horas entre Teherán y Jerusalén. Bueno, efectivamente, como le digo, yo creo que en este último periodo de crisis, es decir, desde que Israel atacó a Irán y en el tiempo subsiguiente, yo creo que hay dos objetivos muy claros. En el caso de Estados Unidos es eliminar todo lo que tiene que ver con las armas nucleares. Y ese fue el objetivo del bombardeo del día sábado. En el caso de Israel va más allá. No solamente es eliminar las armas nucleares, sino derrocar a la teocracia de Irán. Entonces, ese es el punto que va a ser muy importante ver en la mesa de negociaciones, cómo queda.
porque la lectura de Israel es que mientras continúe esa teocracia, van a volver una y otra vez a lo mismo. De hecho, desde el punto de vista israelita, el agente perturbador, desestabilizador del Medio Oriente es Irán. Pero no es Irán como país, sino la teocracia iraní. Tanto es así que los mensajes que estaba enviando desde Tel Aviv en persa, dirigido al auditorio de Irán, decían: vamos por la libertad, estamos luchando por la libertad de Irán. Es decir, con el ánimo de que todos los sectores que son contrarios al régimen teocrático asuman sus responsabilidades y haya un cambio de gobierno más democrático y más moderno, sin ese prejuicio de querer acabar con Israel como objetivo. Ahora, ¿en qué parte de toda esta escena quedaría si se concreta lo que usted anticipa? Que se desmonte a esta dirigencia, a este líder supremo de Irán, ¿no? Khamenei, porque también está el jefe de Estado, el presidente, ¿no? Digamos, de ese país, sí, está después de esa máxima dirigencia, pero ¿en qué parte de este momento podría jugar algún papel? Porque eventualmente está en la misma línea. Si hay una intención de desmontar a esa dirigencia que es legendaria, tiene más de 30 años haciendo y deshaciendo en Irán, ¿habría algún tipo de oposición o simplemente tiene que bajar la cabeza y hacerse un costado? Mire, no sabemos, no calculamos en este momento porque la verdad es que hay muy poca información. Podemos especular muchísimo, ¿no? Pero definitivamente quien tiene el poder allí, no nos olvidemos, quien es el representante de Alá, es Khamenei, ¿no? Khamenei. Él es el representante de Alá y es el que tiene el poder omnímodo sobre todo. El otro es un presidente, pues, que está ahí, pero el verdadero poder se ejerce porque él es quien controla la Guardia Republicana de Irán, Islámica, el ejército, y da las autorizaciones para todas las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que significaría, o me imagino lo que Israel va a pedir, es que de alguna manera ese régimen caiga. Régimen que, por otra parte, en este momento para mí está bastante minado, porque el aceptar a ir a negociar la paz después de todo lo que se ha dicho, significa que está en una posición de debilidad frente a sus declaraciones de días anteriores. Estaba leyendo esta mañana en un periódico italiano, Corriere della Sera, que 4 días ya la cúpula de Irán no se reunía. Entonces no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo, si están los radicales, si están los moderados ganando. Yo les hago un recuerdo. Cuando Alemania pierde la Gran Guerra en 1918, acordémonos, el Kaiser se cae. Y los generales Hindenburg y Ludendorff, que eran prácticamente quienes comandaban el ejército alemán, acceden a la paz y Alemania se convierte en la República de Weimar, que lamentablemente tuvo tan poca vida. Pero la monarquía prusiana se desmoronó aparatosamente en 1918 y fue sustituida por una democracia que fue la República de Weimar. Entonces no sabemos qué es lo que puede pasar, y fue igualmente en una guerra. Y Alemania llegó un momento en que declaró que ya no podía seguir, que era imposible una victoria, ya no tenían fuerzas, pese a que ningún soldado aliado había entrado en territorio alemán, y eso significó la destrucción de la monarquía prusiana. Sí. Entonces podemos estar en la víspera de algo semejante. Y de esa frustración fue que después salió Adolf Hitler, doctor, acuérdese. Claro. Bien, son las 17 horas con 48 minutos. El doctor Joaquín Hernández está aquí en Diálogo de la Tarde. Continúa mi compañero Sebastián. Gracias, Jorge. Un saludo, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Teniendo en cuenta
que el ataque entre Israel e Irán fue directamente de un tema estatal y no mediante la utilización de algún mercenario o milicias, y cómo Estados Unidos ya se involucró dentro de este conflicto utilizando su propia tecnología armamentística para atacar a Irán. Es una guerra híbrida con inteligencia de la Mossad dentro de Irán y a su vez los ciberataques a plantas eléctricas, hospitales, infraestructura. ¿Cuál podría ser la salida diplomática, teniendo en cuenta que esta no es una guerra prolongada, sino ataques estratégicos militares en otro territorio enemigo? ¿Cuál puede ser los actores de la Unión Europea, organismos internacionales que intervengan dentro de esta situación para hacer, lograr una salida donde deje la menor cantidad de muertos posible? No, mire, yo creo que en este momento quienes tienen la palabra son Tel Aviv y Washington. Definitivamente. No hay otra opción. Ellos son los que están manejando y los que han... veámoslo cómo fue. Pues, ¿quién empezó el bombardeo a Irán? Israel. ¿Ya? ¿Quién bombardeó el día sábado las plantas nucleares que han dejado en esa situación a Israel? Perdón, a Irán. Estados Unidos. Entonces, ¿quién anuncia hoy día que va a haber conversaciones de paz? Washington. Sí. Entonces, no creo, o sea, obviamente la Organización de Naciones Unidas algo tendrá que decir, la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea ha apoyado en la práctica a Estados Unidos y ha condenado a Irán. Entonces, definitivamente son Washington y Tel Aviv los que tienen la palabra. Y ahora, teniendo en cuenta los eventos que han ocurrido dentro del sudoeste asiático, en Gaza con Israel, llevando, bueno, mucha gente lo considera genocidio, otros no, teniendo en cuenta el apoyo de Estados Unidos que interviene dentro de esta región, ¿cuál puede ser la salida de Israel, teniendo en cuenta el frente que tiene Netanyahu con los problemas judiciales y las protestas dentro de Israel, lo que está ocurriendo dentro del West Bank y la Franja de Gaza, y a su vez los conflictos que se están llevando fuera de sus fronteras? ¿Cuál usted cree que sea, digamos, la relevancia de Israel dentro de esta región de aquí al futuro? Bueno, yo creo que Israel está, como dije, remodelando el Oriente Medio. Ya lo dijo incluso el primer ministro Netanyahu en algún momento, ¿no? Que el plan de ellos era remodelar el Oriente Medio. Y en este momento, si nosotros prestamos atención, las tres potencias medias en Oriente Medio han sido Israel, Arabia Saudita e Irán. Irán en este momento, dentro de lo que estamos viendo, estaría derrotado, pidiendo la paz. Digo derrotado, ¿por qué? Porque después de todas sus declaraciones de que continuarían la guerra, que las represalias iban a ser terribles, que borrarían de la faz de la tierra a Estados Unidos, etcétera. Ahora vemos, ¿se acuerda lo que dice el presidente Trump? Que supongo lo dice con razones, que se van a sentar a firmar la paz. Entonces, desde ese punto de vista, Irán está derrotado. E Irán es el que ha manejado toda una serie de conflictos al interior de Oriente. Sí. No es el único, porque obviamente hay el problema de los armenios más allá, en fin, con los turcos y todas estas cosas. Pero en el Oriente Medio, básicamente son tres potencias. Al caer Irán, que era el enemigo de Israel, y quedar Arabia Saudita, con quien están las relaciones marchando muy bien y que además es aliada de los Estados Unidos, entonces lo que nosotros vamos a ver una reconfiguración del Oriente Medio, donde estos conflictos como el de Gaza, Líbano, Siria, van a ser revisados y se va, esperamos, a disminuir o si no a terminar con todas las fuentes de conflicto que han habido. Así Porque es. no nos olvidemos, quien ha mantenido a los palestinos en combate han sido los iraníes. Claro, han ayudado mediante económicamente y militarmente Todo. armarlos para resistir al genocidio que está llevando Israel.
Muchas gracias, doctor. Ahora le doy la palabra a Alberto Quintana. Gracias. Agradecerle, doctor. Una broma de mal gusto ahí, ¿no? Chútale, se nos queda, pues, Nicolás Maduro con la conferencia de paz que estaba programando en Caracas, ¿no? Imagínense qué cosas, qué anuncios que daba a conocer el día de hoy. En todo caso, pues, vamos a estar al pendiente, porque aquí lo determinante es qué piensa el pueblo de Irán, cómo va a ser la reacción en las próximas horas de la colectividad. Y eso es lo que hay, y es lo importante, ¿no? Porque sería muy bueno que sea el pueblo iraní, para evitar luego, ¿no?, cualquier cuestión que sea traumática. El propio pueblo iraní que tome una decisión sin mayores complicaciones, ¿no? Que todo, pues, de alguna manera, pues, sea en el marco de situaciones totalmente pacíficas. Así que queremos agradecerle muchísimo, doctor, por su tiempo. A ustedes, y como digo, es muy importante lo que vaya a pasar en Irán. Como les digo, el régimen de los ayatolás no ha tenido la aceptación de toda la población iraní. Ha habido mucha gente, incluso acuérdense, hubo estudiantes heridos, golpeados, mujeres que han querido manifestarse y han sido también atacadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es cierto es que el régimen teocrático ha sufrido una batalla que tiene que estar desmoralizado en Irán. Correcto. Fuerte abrazo, doctor. Gracias por atendernos. A ustedes. Muchísimas gracias. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. A ver, para no perder el hilo, no solamente, ¿qué es lo que ha dicho Donald Trump? Que a esta hora, pues, es título